Javier caminaba solo bajo la lluvia que caía con furia sobre las calles oscuras de Madrid. Su teléfono vibró en el bolsillo y dudó en contestar, como si ya supiera que esa llamada cambiaría todo. Con voz temblorosa, Lucía dijo: «Tienes que venir. Algo terrible ha pasado». El corazón de Javier latió con violencia y sintió que el aire le faltaba. Corrió sin dirección clara, esquivando coches y sombras, mientras los recuerdos de los últimos meses lo golpeaban como cuchillos. Pensó en su fracaso laboral, en los amigos que lo abandonaron, y en la soledad que lo rodeaba. El destino lo empujaba sin piedad hacia un abismo desconocido. El sonido de la sirena a lo lejos retumbaba en su cabeza, como un presagio inevitable. Nunca imaginó que aquella noche gris sería el comienzo del momento que lo cambiaría todo. El eco de los pasos de Javier resonaba en la acera mojada mientras trataba de recuperar el aliento. Su mente giraba sin control y recordó el último día en que vio a su hermano Marcos con vida. Habían discutido por una tontería, y ahora ese recuerdo lo golpeaba con una fuerza brutal. «No me dejes así, por favor», murmuró entre dientes, como si alguien pudiera escucharle en esa calle vacía. El miedo lo consumía, y la culpa se instalaba en su pecho como un hierro ardiente. Todo lo que había ignorado durante años regresaba con violencia punto palo. La lluvia no apagaba el fuego interior que lo quemaba. Esa llamada lo obligaba a enfrentarse a lo que había evitado demasiado tiempo. Javier se detuvo frente a un escaparate iluminado que reflejaba su rostro descompuesto. La imagen de Marcos apareció en su mente, sonriendo, con la misma energía de siempre. «Panto». «Oh, lo siento, hermano», susurró con voz quebrada, sintiendo que el tiempo le arrebataba cualquier posibilidad de reconciliación. La culpa se mezclaba con una rabia contenida que lo hacía apretar los puños. El mundo alrededor parecía seguir adelante, indiferente a su tragedia. A cada paso, la ciudad lo ahogaba con su ruido distante y su silencio cercano. Esa noche no era solo lluvia, era un diluvio de recuerdos que caía sobre él sin piedad. El sonido de una sirena rompió la noche y el cuerpo de Javier se tensó. Corrió hacia la esquina con el corazón acelerado, cada paso más pesado que el anterior. Al girar, vio un cordón policial iluminado por luces rojas y azules. Varios agentes bloqueaban el paso mientras una ambulancia esperaba con sus puertas abiertas. Su respiración se volvió caótica y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Dime que no es él», rogó al vacío, aunque sabía que la verdad estaba allí, cruel y desnuda. La lluvia parecía detenerse, como si todo el universo contuviera la respiración. El corazón de Javier se rompió cuando vio a un agente acercarse lentamente. Su mirada evitaba la de él, lo cual decía más que cualquier palabra. Una camilla cubría un cuerpo con una sábana blanca, y aunque no lo había visto aún, lo supo de inmediato. El tiempo se detuvo. Los sonidos de la ciudad se apagaron, y solo escuchó su propio pulso atronador. «No puede ser, no puede ser», repetía con desesperación, aferrándose a una esperanza imposible. El instante era insoportable, como si todo lo vivido hasta entonces hubiera conducido inevitablemente a ese dolor. Esa fue la herida que no vio venir, el momento que cambió todo. Javier se encerró en su habitación, dejando que la penumbra lo envolviera como un refugio y una cárcel a la vez. El eco de la última imagen de Marcos lo perseguía sin tregua. Cerró los ojos, pero la culpa seguía allí, clavándose como un puñal en el pecho. «Si hubiera estado contigo, nada de esto pasaría», murmuró con rabia contenida. Las paredes parecían encogerse y la soledad era un monstruo que lo vigilaba en silencio. Recordó cómo solía reírse de las advertencias de su hermano, y esa memoria lo hizo sentir aún más vacío. En medio de ese silencio sofocante, la esperanza parecía un lujo imposible. Las horas pasaban sin que Javier notara el cambio de la noche al amanecer. Su mirada perdida se quedaba fija en la ventana, donde las gotas de lluvia resbalaban lentamente. «¿De qué sirve todo si ya no está?», susurró, con un hilo de voz que apenas podía sostenerse. Las palabras resonaban en el vacío, como si la habitación se burlara de él. Cada recuerdo lo mordía con más fuerza.
y cada pensamiento era un enemigo implacable. Quiso levantarse, pero el peso de su propio cuerpo parecía hundirlo más en la cama. La desesperanza era un océano donde se ahogaba sin resistencia. El timbre del teléfono fijo rompió el silencio, sobresaltando a Javier. Lo observó sonar sobre la mesa como si fuera un objeto extraño, amenazante. Nadie llamaba desde hacía semanas y ese sonido era un recordatorio cruel de su aislamiento. Dudó en contestar, pero al final descolgó. Una voz desconocida preguntó por él con tono frío. Colgó de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Ni siquiera la soledad me deja tranquilo», murmuró, apretando los puños. El teléfono volvió a sonar, y el eco en la habitación fue un golpe que lo hizo temblar. Todo en su vida parecía convertirse en un peso insoportable. Decidió salir a caminar, aunque la ciudad no ofrecía consuelo alguno. El aire frío le golpeaba el rostro mientras avanzaba por calles semivacías. Cada persona que cruzaba parecía mirar a otro lado, ignorando su dolor. «Estoy invisible», pensó con amargura. Los escaparates brillaban con promesas que no le pertenecían, y el murmullo lejano de la vida cotidiana lo hería más que el silencio de su habitación. Sentía que el mundo le gritaba que siguiera adelante, pero sus pasos eran pesados, arrastrando la carga de una culpa que nadie podía ver. Todo en su entorno reforzaba su soledad. De pronto, en medio de su caminata, vio a un grupo de conocidos en una terraza. Esperaba un gesto, una palabra, cualquier señal de apoyo. Sin embargo, apenas lo saludaron con un movimiento distante de cabeza, antes de volver a sus conversaciones. Sintió un vacío en el estómago, como si el mundo confirmara que estaba solo en su dolor. Así es como se olvidan los que sufren, pensó con un nudo en la garganta. Dio media vuelta, huyendo del ruido de risas que lo atravesaban como cuchillos. Esa indiferencia lo empujaba aún más al abismo de su propia desesperanza. El jefe de Javier lo citó sin previo aviso en la oficina. El ambiente era gélido y las palabras fueron rápidas y secas. «No necesitamos tus servicios». Javier se quedó paralizado, incapaz de responder. Todo lo que había construido en años se desmoronaba en segundos. Sentía que la silla bajo él desaparecía y que caía en un vacío oscuro. Intentó defenderse, pero la mirada indiferente del jefe lo silenciaba más que cualquier argumento. «Lo siento, no hay nada más que hablar», escuchó antes de ser despedido con un gesto de mano. El golpe fue brutal, un recordatorio cruel de que la vida seguía derrumbándose. Al salir de la oficina, Javier caminó por el pasillo con los ojos vidriosos. Sentía que todos lo observaban, aunque nadie se atrevía a decir nada. El eco de sus pasos era más fuerte que las voces de fondo. Su respiración estaba entrecortada, y las paredes blancas parecían cerrarse sobre él. «He fallado en todo», murmuró, mientras sus manos temblaban. La vergüenza lo perseguía, como un juicio invisible. Sabía que su caída era un espectáculo silencioso que nadie interrumpiría. La derrota se había instalado en él como un huésped eterno. Al llegar a casa, Javier descubrió que alguien había revisado su ordenador. Entre los archivos abiertos encontró un correo traicionero, firmado por alguien que consideraba su amigo. La traición lo golpeó más fuerte que el despido. «¿Tú también?», gritó al vacío, sintiendo que la confianza en los demás se desmoronaba como arena entre los dedos. El corazón le palpitaba con rabia, y las lágrimas mezclaban furia con tristeza. Se sintió vulnerable, desnudo ante un mundo que le arrebataba todo lo que amaba. La soledad se transformaba en un castigo implacable. La noche lo encontró en un bar pequeño, rodeado de extraños que reían y bebían sin preocuparse. Javier pidió un vaso, pero apenas lo tocó. Miraba alrededor, sintiéndose más solo que nunca entre tanta gente. La música sonaba fuerte, pero dentro de él solo había silencio. «Nadie nota que me hundo», pensó, mientras observaba cómo la vida continuaba para los demás. Un grupo de amigos brindaba en la mesa de al lado, y ese contraste le atravesó el alma. Sentía que el mundo giraba, y él se había quedado detenido en la desgracia. De regreso a casa, la soledad lo abrazó con violencia. El apartamento estaba en penumbras, y cada rincón parecía hostil.
Caminó por el pasillo con pasos inseguros, mientras los recuerdos de Marcos y el eco de la traición se mezclaban en su mente. «No puedo más», susurró, dejando caer su chaqueta al suelo. Las lágrimas recorrieron su rostro mientras se dejaba caer en el sofá, agotado. El silencio pesaba tanto que parecía un grito. El miedo y la desesperanza lo rodeaban, como cadenas invisibles que lo mantenían prisionero de sí mismo. En medio de su desesperación, Javier se cruzó con Lucía en la plaza del barrio. Ella lo miró con ojos que mezclaban tristeza y determinación. «No puedes seguir así, tienes que escucharme», dijo con voz firme. Javier intentó alejarse, pero la fuerza en sus palabras lo detuvo. Lucía había sido amiga de Marcos y ahora parecía guardar un secreto que lo mantenía en silencio demasiado tiempo. «Lo que pasó esa noche no fue lo que crees», agregó, mientras sus manos temblaban. El corazón de Javier dio un vuelco, y la desconfianza se mezcló con una chispa de esperanza. Lucía lo llevó a un banco de la plaza y con voz entrecortada confesó que había estado con Marcos la noche de su muerte. Javier la miraba incrédulo, como si cada palabra fuera un puñal. «No estaba solo en esa pelea. Él no quería dejarte hundido», explicó con lágrimas contenidas. Javier cerró los ojos, sintiendo que la verdad lo golpeaba con una mezcla de dolor y alivio. Había cosas que desconocía, y esas piezas nuevas cambiaban el rompecabezas entero. El pasado ya no era lo que imaginaba, y el futuro se teñía de incertidumbre. De pronto, Lucía sacó una carta doblada que llevaba en el bolso. «Esto es lo que Marcos dejó para ti», susurró. Las manos de Javier temblaban mientras la recibía. Reconoció la letra de su hermano al instante, y un nudo le cerró la garganta. No podía creer que esas palabras lo hubieran esperado tanto tiempo. «Ábrela, Javier», insistió Lucía, con voz suave. El peso del papel en sus manos era tan grande que parecía contener toda su vida. La carta era más que un mensaje, era un puente hacia una verdad que no había querido ver. Las palabras de la carta resonaron en su mente como un eco imborrable. Marcos le escribía sobre la importancia de seguir adelante, sobre no dejarse vencer por el miedo ni por la culpa. «Siempre creí en ti, hermano», decía el final. Javier sintió que el mundo giraba de nuevo bajo sus pies. La voz de Marcos parecía viva entre esas líneas, como si lo acompañara en la penumbra. Las lágrimas corrieron libres, mezclando alivio y dolor. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no era enemigo, sino un espacio donde germinaba la esperanza. Javier levantó la vista hacia Lucía, con los ojos aún húmedos pero brillantes. «No todo estaba perdido», murmuró con voz quebrada. Ella asintió, tocando su mano con suavidad, recordándole que no estaba solo. Ese gesto fue un ancla en medio de la tormenta. En ese instante, la herida seguía abierta, pero ya no sangraba igual. Había encontrado una chispa de fuerza, un recordatorio de que el amor de su hermano no había desaparecido con su partida. El momento inesperado se transformó en un faro, un giro que lo empujaba a reconstruirse. Javier se miró en el espejo del baño, con los ojos hinchados y el rostro marcado por noches sin dormir. El reflejo no mostraba al hombre que conocía, sino a alguien roto y asustado. «No puedo seguir huyendo», murmuró con voz rasgada. La carta de Marcos seguía en su bolsillo, como un recordatorio de lo que debía enfrentar. Sus manos temblaban, pero respiró profundo, intentando reunir la poca fuerza que le quedaba. El miedo lo rodeaba, pero también una extraña sensación de determinación que nunca antes había sentido. Esa noche salió a caminar por las calles desiertas, con pasos decididos aunque inseguros. Cada sombra parecía desafiarlo, cada esquina era un recordatorio de sus miedos. «Hoy voy a enfrentarme a todo lo que me persigue», pensó con firmeza. El aire frío le golpeaba el rostro, pero no lo detuvo. Las palabras de Marcos resonaban en su mente. «Siempre creí en ti». Esa frase era ahora un escudo, un arma contra la oscuridad. En una de las esquinas se encontró con Diego, el amigo que lo había traicionado con aquel correo. Javier sintió la rabia subir, pero no retrocedió. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con voz firme y dolorosa. Diego intentó esquivar su mirada, murmurando excusas que sonaban huecas. «Pensé en mí mismo, no en ti», admitió finalmente, con gesto de vergüenza.
Javier temblaba entre la furia y el alivio, sabiendo que por fin estaba enfrentando su verdad. Tonto. El enfrentamiento escaló en intensidad. Javier dio un paso al frente, con lágrimas mezcladas con rabia. «Me arrebataste más que un trabajo, me arrebataste la confianza», gritó. Diego bajó la cabeza, incapaz de responder. Por primera vez, Javier no se sintió débil. El peso de los recuerdos lo acompañaba, pero ya no lo arrastraba al suelo. «Esto termina hoy», concluyó, con la voz temblorosa pero firme. En ese instante, comprendió que la batalla real era contra sus propios demonios, y estaba ganando. Después del choque, Javier quedó solo en la calle, con el corazón latiendo con fuerza. El viento frío agitaba su abrigo, pero dentro de él ardía una llama nueva. Miró al cielo oscuro como si buscara la voz de Marcos. «Lo logré, hermano», susurró, dejando escapar un sollozo de alivio. Era el clímax de su lucha. No había vencido a todos sus enemigos, pero había derrotado al peor, el que vivía dentro de él. Esa noche no terminó en derrota, sino en una promesa silenciosa de reconstrucción. Punta nada. El amanecer llegó con un resplandor suave que iluminó la habitación de Javier. Después de una noche de lágrimas, abrió las cortinas y dejó que la luz bañara su rostro. Respiró profundamente, como si ese aire fresco limpiara una parte de su alma. «Todavía estoy aquí», murmuró, con un leve temblor en la voz. Aunque el dolor no desaparecía, algo dentro de él había cambiado. Una pequeña llama que no se apagaba. La carta de Marcos descansaba sobre la mesa, no como un peso, sino como un faro. El sol parecía recordarle que incluso tras la oscuridad más profunda, siempre había un nuevo día. Decidió visitar el parque donde solía caminar con Marcos. El aire fresco y el murmullo de los árboles lo envolvieron como un abrazo. Cada rincón guardaba un recuerdo, pero esta vez no dolían tanto. Se sentó en un banco y miró a las familias que paseaban, a los niños corriendo sin miedo. Así es como debería sentirse la vida, pensó, con una mezcla de nostalgia y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió prisionero del pasado, sino parte del presente. Al volver a casa, encontró a Lucía esperándolo en la puerta. Ella lo miró con ternura y dijo: «Sabía que saldrías de la oscuridad». Javier sonrió débilmente, sorprendido por la calidez de sus palabras. La invitó a pasar y juntos compartieron un café en silencio. Ese silencio no era vacío, era compañía. El simple hecho de no estar solo llenó el espacio con una energía diferente. «Gracias por no rendirte conmigo», murmuró Javier, mientras sentía que un nuevo vínculo lo sostenía. La tarde avanzó tranquila. «Tonto es que es tonto». Javier tomó la carta de Marcos y la colocó en un marco sencillo sobre la mesa. Tonto. No era un objeto de dolor, sino de fuerza. Cada vez que la miraba, sentía la presencia de su hermano como una guía silenciosa. Punto. Lucía lo observaba, conmovida, y dijo suavemente: «Él estaría orgulloso de ti». Javier asintió, dejando escapar una lágrima que ya no pesaba, sino que liberaba. Una emoción voluntada. Esa lágrima era distinta, cargada de aceptación. Al caer la noche, Javier salió al balcón y contempló la ciudad iluminada. Cada luz en las ventanas le recordaba que la vida continuaba, que cada historia seguía adelante. El dolor aún estaba allí, pero ya no lo dominaba. «No estoy roto, solo estoy cambiando», susurró, sintiendo un alivio profundo. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que una sonrisa ligera se dibujara en su rostro. La esperanza no había llegado de golpe, sino a través de cada herida que había aprendido a aceptar. Javier caminó hasta el cementerio donde descansaba Marcos. La mañana estaba cubierta por un cielo gris y el aire olía a tierra húmeda. Se detuvo frente a la tumba y dejó unas flores frescas. «No sé si algún día sanaré del todo, pero aprendí a seguir adelante», susurró. El silencio del lugar lo envolvía, pero ya no era sofocante. Era un espacio de calma donde podía dialogar con el recuerdo. Sus lágrimas no eran de desesperación, sino de agradecimiento. Por primera vez, su dolor se transformaba en un puente hacia la paz. Tonto. Al salir del cementerio, se cruzó con Lucía, quien lo esperaba con una sonrisa serena.
Ella le tomó la mano sin necesidad de palabras. Ese gesto sencillo se sintió como un recordatorio de que la vida seguía y de que no tenía que enfrentarla solo. Javier le devolvió la sonrisa, tímida pero sincera. En su interior, un murmullo decía que todavía quedaban caminos por recorrer. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de vivir, incluso con las cicatrices que cargaba en el alma. Esa tarde, Javier visitó el pequeño café donde solía pasar tiempo con Marcos. El olor a café recién hecho lo envolvió con recuerdos dulces y amargos. Se sentó en una mesa junto a la ventana, mirando cómo la gente entraba y salía. No voy a huir más de los lugares que compartimos, pensó, mientras apoyaba la carta en la mesa. El dolor seguía, pero ahora convivía con la serenidad. En ese instante comprendió que la memoria no era una carga, sino un refugio. Al caer la noche, Javier subió a la azotea de su edificio. La ciudad se extendía frente a él, iluminada como un mar de estrellas terrenales. Respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. «Estoy listo para lo que venga», dijo en voz baja, casi como una promesa al viento. La soledad seguía ahí, pero ya no era enemiga. Era el espacio donde su hermano vivía en recuerdos y donde él mismo podía renacer. De pie bajo las estrellas, Javier cerró los ojos y dejó que una sonrisa ligera se dibujara en su rostro. «Gracias por todo, Marcos», murmuró con voz firme. El silencio de la noche respondió con calma, y en ese instante supo que había alcanzado un lugar de redención. La vida no le devolvía lo perdido, pero le ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo. Ese fue el momento que nadie vio venir. No el de la tragedia, sino el de la esperanza renacida. Y con esa certeza, Javier dio un paso hacia adelante, abrazando la oscuridad y la luz por igual.